Hola gente, ¿cómo están? Soy su abogado Teddy Yáñez Collado y en esta oportunidad vamos a hablar de las reglas especiales de la competencia como continuación de la materia de la competencia. Pero antes de hablar de este tema, si les gusta mi contenido y mi canal Espacio Grado CL, no olviden suscribirse, dar like y compartir porque se la marea que tengan información y conocimiento respecto al derecho. Ahora sí, amigos y amigas, sin nada más que decir, ¡comenzamos! Las reglas especiales de la competencia. Estas se dividen en competencia absoluta y relativa para su estudio. Y vamos a analizar en primer lugar las reglas de la competencia absoluta. El concepto y las características de la competencia absoluta ya las vimos en un video anterior de este canal, en la cual lo puede echar un vistazo. Pista, reglas generales de la competencia. En este sentido, vamos a analizar los elementos de la competencia absoluta para analizar las reglas de la competencia absoluta. Entonces, el primer elemento que vamos a analizar es la cuantía, en la cual está conceptualizado en el artículo 115 del Código Orgánico de Tribunales, que dice que en los asuntos civiles la cuantía se determina por el valor de la cosa disputada. En los asuntos penales, en cambio, se determina por la pena que el delito lleva consigo. ¿Ya? Vamos a ver en primer lugar las reglas generales para determinar la cuantía en asuntos penales. Según el artículo 132 del Código Orgánico de Tribunales, para determinar la gravedad de un delito se estará lo dispuesto en el Código Penal. Y en el Código Penal los delitos en cuanto a su gravedad se clasifican en faltas, simples delitos y crímenes. ¿Ok? Ahora vamos a ver las reglas para determinar la cuantía en el proceso penal. Esta determina el tribunal competente y el procedimiento aplicable. Y hay que distinguir entre faltas y crímenes y simples delitos. Respecto a las faltas, lo van a conocer los juzgados de garantía a través de los siguientes procedimientos. El procedimiento monitorio es aplicable a las faltas que deben sancionarse solo con la pena de multa. Y las simplificadas es aplicable a todas las faltas con excepción de las que deben aplicarse la pena de multa. Y también las que deben aplicarse la pena de multa, pero que el imputado hubiere reclamado de ella dentro del plazo legal. Ahora, respecto a los crímenes y simples delitos, hay que distinguir, ¿ya? Si es una acción penal privada, le es aplicable el procedimiento de la acción penal privada. Si es una acción penal pública, el tribunal competente y el procedimiento aplicable son las siguientes. 1. El procedimiento abreviado en la cual lo va a conocer el juez de garantía. 2. El procedimiento simplificado que también lo va a conocer el juez de garantía. Y 3. El procedimiento oral penal, en la cual constituye el procedimiento ordinario del sistema procesal y que comienza cuando termina la investigación, en la cual lo conoce el tribunal oral o penal. Y por último, la acción penal pública previa instancia particular se rige por las reglas de la acción penal pública. Ahora vamos a ver las reglas para determinar la cuantía de los asuntos civiles. Esta ha perdido importancia y solo influye en si el tribunal conocerá en única o en primera instancia la procedencia de los recursos y la naturaleza del proceso aplicable. La competencia en función de la cuantía está entregada únicamente a los tribunales letrados, en las cuales deben conocer en única instancia si la cuantía es inferior a 10 unidades tributarias mensuales o si en primera instancia es mayor de 10 unidades tributarias mensuales. Y las reglas para determinar la cuantía son las siguientes. Póngame atención. Determinación de la cuantía en asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria. Estamos aquí, en este punto. ¿Ya? Los artículos 130 y 131 del Código Orgánico de Tribunales señalan de manera ejemplar que asuntos no son susceptibles de apreciación pecuniaria reputándose de mayor cuantía. Tales son: 1. Las cuestiones relativas al estado civil de las personas. 2. Las relativas a la separación de bienes entre marido y mujer o la crianza y el cuidado de los hijos. 3. Las que versan sobre la validez o nulidad de disposiciones testamentarias, sobre la petición de herencia o sobre la apertura y protocolización de un testamento y las demás relacionadas con la apertura de la sucesión. Y por último, las relativas al nombramiento de tutores y curadores, a la administración de estos funcionarios, a su responsabilidad, a sus excusas y a su remoción. Y el artículo 131 del mismo cuerpo legal se reputarán también en todo caso como materias de mayor cuantía para el efecto de determinar la competencia del juez, en que seguidas se indican: 1. El derecho al goce de los réditos de un capital acensuado y todas las cuestiones a quiebras y convenios entre el deudor y sus acreedores. Puede decirse que por regla general se trata de materias de derecho y familia, y hay cuestiones en que sumas de dinero no pueden ser cuantificadas con claridad. Ahora vamos a ver la determinación de la cuantía en asuntos susceptibles de apreciación pecuniaria. Estamos aquí en este punto ahora, acá abajo, aquí. A esto se refiere a las normas del Código Orgánico de Tribunales, artículo 116 y siguientes. Para ello hay que distinguir
si el demandante acompaña o no documentos en su pretensión. Si el demandante acompaña documentos en su pretensión, ¿cierto? De acuerdo al artículo 116, inciso primero del Código Orgánico de Tribunales, señala que si el demandante acompañare documentos que sirvan de apoyo en su acción y en ello apareciere determinado el valor de la cosa disputada, se estará para determinar la competencia a que conste dicho documento. En cambio, si el demandante no acompaña documentos para su pretensión, se debe distinguir si esa acción es real o personal. Si esa acción es personal, de acuerdo al artículo 117 del Código Orgánico de Tribunales, dice que si el demandante no acompañare documentos o si de ellos no apareciera esclarecido el valor de la cosa y la acción entablada fuere personal, se determinará la cuantía de la materia por la apreciación que el demandante hiciera en su demanda verbal o escrita. En cambio, si esa acción es real, entra a jugar una serie de reglas. 1. Si la apreciación de las partes se hiciera de común acuerdo o se presumiere de derecho. Esto lo señala el artículo 118 del Código Orgánico de Tribunales, que dice que si la acción entablada fuera real y el valor de la cosa no apareciera determinado del modo que se indica en el artículo 116 del mismo cuerpo legal, se estará la apreciación que las partes hicieran de común acuerdo. En su inciso segundo sigue que por el simple hecho de haber comparecido ante el juez para cualquier diligencia o trámite de juicio, todas las partes juntas o cada una de ellas separadamente, sin que ninguna haya entablado reclamo por incompetencia nacida del valor de la cosa disputada, se presume de derecho el acuerdo de que habla el inciso anterior y se establece la competencia del juez para seguir conociendo del litigio ante él que lo hubiera entablado. O sea, se hace de común acuerdo o de una presunción de derecho. Y la segunda regla dice que si no hay acuerdo entre las partes, el juez debe determinar la cuantía mediante la apreciación pericial, de acuerdo al artículo 119 y 120 del Código Orgánico de Tribunales. Ahora, ¿cuál es el momento en que se determina la cuantía? De lo señaló el artículo 116 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, la cuantía debe tomarse por regla general en consideración al tiempo de la presentación de la demanda. Una vez que la cuantía queda determinada, ella no puede alterarse por causa sobreviniente. Esto de acuerdo al artículo 128 del Código Orgánico de Tribunales. Si la tramitación del juicio admite la reconvención, la fijación de la cuantía no puede realizarse solo con la demanda, para lo cual deben sumarse las cantidades indicadas en ambos escritos. Mas esta consideración no es importante para la competencia, sino para los recursos y el procedimiento aplicable. Y por último, ¿cuáles son los otros fines de la cuantía? Ya no es importante señalar esto para determinar la competencia, pero sí para otras materias que sigue totalmente vigente de acuerdo a la ley. 1. Importa para los efectos de establecer la aplicación de un procedimiento determinado al juicio ordinario de mayor cuantía, por ejemplo, sobre las 500 unidades tributarias mensuales, las de menor cuantía, que son entre 10 a 500 unidades tributarias mensuales, o de la mínima cuantía, que son menos de 10 unidades tributarias mensuales. Y por último, importa que los negocios civiles y comerciales, para el efecto de determinar si el tribunal que conoce lo hará en primera o en única instancia. Esto de acuerdo al artículo 45 del Código Orgánico de Tribunales. Ahora vamos a hablar de la materia, como segundo elemento de la competencia absoluta. Como concepto es la naturaleza del asunto controvertido. Si bien ha perdido importancia, en la legislación chilena ha tenido una doble importancia. Por un lado, es utilizada para el establecimiento de los tribunales especiales. Y en segundo lugar, la materia juega a través de lo que se denomina el elemento de la competencia absoluta, una especie de fuero real, para la determinación de la jerarquía de un tribunal. En este carácter, arrastra los asuntos de una cuantía inferior a otra superior. La materia como factor de competencia. Los jueces de letra en la actualidad se estructuran de manera jerárquica, adecuándose a la administración interna del país, y por ello se distinguen entre jueces de letras de comuna o agrupación de comunas, de capital de provincia y de asiento de corte de apelaciones. En esta estructura, la materia sumada al factor persona o fuero juega a través de una sustracción del procedimiento de un tribunal inferior a otra mayor. Y en ello se pueden encontrar las siguientes disposiciones. Número 1. El artículo 48 del Código Orgánico de Tribunales sobre los juicios de Hacienda, en la cual conocerán de ello los jueces de letras de comunas de asiento de corte de apelaciones en primera instancia. Y no obstante lo anterior, el fisco como demandante puede elegir entre ocurrir a aquellos tribunales o del domicilio del demandado. Segundo, artículo 45, número 2, letra C del Código Orgánico de Tribunales. Asuntos judiciales no contenciosos.
en la cual se entrega el conocimiento de estos asuntos al juez de letra en primera instancia, salvo el que respecta a la designación de los curadores al ítem, donde es competente el tribunal que conoce del pleito. Y por último, el artículo 52, número 2 del Código Orgánico de Tribunales dice que entrega en conocimiento de un ministro de Corte de Apelaciones los delitos de jurisdicción de los tribunales chilenos cuando puedan afectar las relaciones internacionales de la República con otro Estado, entre otras. Ahora vamos a hablar del fuero. Como concepto, el fuero es aquel elemento de la competencia absoluta que modifica la determinación previa de la jerarquía de un tribunal en razón de la cuantía y materia para conocer de un asunto por existir la intervención de una persona constituida en dignidad. Este factor mantiene toda su vigencia como elemento alterador de la competencia de un tribunal, ¿ok? Es el concepto del fuero. Ahora vamos a ver su clasificación, en la cual se puede clasificar en fuero mayor o fuero menor. El fuero mayor señala que por este se eleva el conocimiento de un asunto que en un principio estaba entregado a un juez de letras al de un tribunal unipersonal de excepción. Y a este fuero se refiere el artículo 50, número 2 del Código Orgánico de Tribunales, que entrega el conocimiento de un ministro de Corte de Apelaciones los asuntos de las causas civiles que sean parte o tenga interés el presidente de la República, los expresidentes de la República, los ministros de Estado, senadores, diputados, miembros de los tribunales superiores de justicia, Contralor General de la República, los comandantes jefes de las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros, el director general de la Policía de Investigaciones, de los gobernadores, de los agentes diplomáticos chilenos, los embajadores y los ministros diplomáticos acreditados con el gobierno de la República o en tránsito por su territorio, los arzobispos, los obispos, los vicarios generales, los provisores y los vicarios capitulares. La circunstancia de ser accionista de sociedades anónimas, las personas designadas en este número no se van a considerar como una causa suficiente para que un ministro de Corte de Apelaciones conozca en primera instancia de los juicios en que ellas tengan parte, debiendo esto sujetarse a un conocimiento de reglas generales. En el nuevo sistema procesal penal no se contempla la existencia del fuero mayor respecto a las causas penales, debiendo su investigación ser efectuada por el Ministerio Público y actuando el juez de garantía y el Tribunal Oral en lo Penal según las reglas generales. Ahora nos vamos al fuero menor. Por esto, determinadas personas, por el hecho de desempeñar una función pública, hacen radicar el conocimiento de un asunto en los jueces de letras, pero solo respecto de las causas civiles o de comercio. Y lo señala el efecto del artículo 45, número 2, letra G del Código Orgánico de Tribunales, que los jueces de letras conocerán en primera instancia de las causas civiles y de comercio cuya cuantía sea inferior a las señaladas en las letras A y B del número 1 de este artículo, en que sea parte o tenga interés los comandantes jefes del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, del general director de Carabineros, los ministros de la Corte Suprema o de alguna Corte de Apelaciones, los fiscales de estos tribunales, los jueces letrados, los párrocos, vicepárrocos, los cónsules generales, cónsules o vicecónsules de las naciones extranjeras reconocidas por el presidente de la República, las corporaciones y fundaciones de derecho público o de los establecimientos, públicos de beneficencia. Ya, eso en cuanto al fuero menor. Ahora vamos a ver el fuero de los jueces. En esta materia, sobre todo a partir de la Constitución de 1980, es preciso tomar en consideración lo que es comúnmente denominado fuero orgánico, el que está complementado con una garantía que no dice relación directa con la competencia, y ahí lo estamos refiriendo a la inviolabilidad de los jueces. Y esto es de acuerdo al artículo 81 de la Carta Magna, que dice que los magistrados de los tribunales superiores de justicia, los fiscales judiciales, los jueces letrados que integran el Poder Judicial, no podrán ser aprehendidos sin orden del tribunal competente, salvo el caso de crimen o simple delito flagrante, y solo para ponerlo inmediatamente a disposición del tribunal que debe conocer el asunto en conformidad a la ley. Y por último, vamos a ver las materias que no opera el fuero. Esto de acuerdo al artículo 133 del Código Orgánico de Tribunales, que son 1. Los juicios de minas, 2. Los juicios posesorios, 3. Los juicios sobre distribución de aguas, 4. Las particiones, 5. En las que se tramitan breve y sumariamente, 6. El que tenga los acreedores en juicio de quiebra ni el de los interesados en los asuntos no contenciosos, 7. Los procedimientos seguidos por falta o contravenciones, y 8. En las demás que determine la ley. Ya, esas son las materias en las cuales no opera en ese sentido el fuero. Ahora vamos a analizar las reglas de la competencia relativa, o sea, las reglas especiales de la competencia relativa. ¿Ya? El concepto y las características de la competencia relativa ya las vimos en un video anterior. Si quieren pueden echarle un vistazo. Y el elemento es el territorio. ¿Ya? Para lo cual vamos a ver en primer lugar
las reglas de la competencia en asuntos civiles. Y en este sentido vamos a ver en primer lugar las reglas de la competencia relativa en los asuntos civiles contenciosos. ¿Ya? Para poder determinar con precisión cuál es el tribunal competente para conocer de un asunto se debe tener en cuenta las siguientes reglas de descarte. 1. Determinar si existe o no prórroga de la competencia. Y en caso que exista, se debe atener a ella. 2. A falta de ella, se debe estar a las disposiciones establecidas en el Código Orgánico de Tribunales. 3. A falta de ella, se debe estudiar la naturaleza de la acción deducida de acuerdo a las prescripciones del Código Civil, si son muebles, inmuebles o mixtas. Y por último, a falta de todas las anteriores y como norma residual, se debe aplicar el artículo 134 del Código Orgánico de Tribunales, o sea, del domicilio del demandado o del interesado. ¿Ok? Sin perjuicio de las reglas establecidas en los artículos siguientes y de las demás excepciones legales. Entonces, vamos a analizar en extenso lo que es la prórroga de la competencia. Como concepto, al alero del artículo 181 del Código Orgánico de Tribunales, se puede conceptualizar o definir como un acuerdo expreso tácito de las partes, en virtud del cual, en la primera instancia de los asuntos contenciosos que se tramitan ante los tribunales ordinarios, otorgan competencia a un tribunal que no es el natural para conocer de él en razón del elemento territorio. Es el concepto de la prórroga de la competencia. Ahora, en cuanto a su clasificación, en cuanto al sujeto que efectúa la prórroga puede ser legal o convencional. En cuanto a lo legal, es aquella que se verifica por el propio legislador modificando el tribunal que va a conocer de un asunto de acuerdo a las reglas generales que la ley ha preestablecido. ¿Ya? Ahora, si es convencional, es aquella que las partes realizan en forma expresa o tácita, otorgando competencia a un tribunal que naturalmente no la tiene. Eso y nada más. Ahora, los requisitos para la procedencia de la prórroga de la competencia, tenemos que ver en primer lugar la naturaleza del asunto. De acuerdo al artículo 182 del Código Orgánico de Tribunales, solo procede respecto a los negocios contenciosos civiles. 2. En cuanto al elemento de la competencia que puede ser modificado, solo puede ser modificado el elemento territorio. 3. Tribunales en las cuales proceden. Solo proceden entre tribunales ordinarios de igual jerarquía. Y por último, la instancia en la cual procede, solo procede en primera instancia. Ahora vamos a hablar de la capacidad de las partes en el tema de la prórroga de la competencia. En este sentido, es un acto jurídico bilateral cuando se realiza de manera expresa y debe realizarse por personas con capacidad de ejercicio de acuerdo a las normas del Código Civil. Y al respecto, del artículo 184 del Código Orgánico de Tribunales señala que pueden prorrogar competencia todas las personas que según la ley son hábiles para estar en juicio por sí mismas y por las que no lo son, pueden prorrogarla a sus representantes legales. ¿Ok? Ahora, forma expresa y tácita de prorrogar la competencia. Y vamos a ver en primer lugar la forma expresa de prorrogar la competencia. De acuerdo al artículo 186 del Código Orgánico de Tribunales, se prorroga la competencia expresamente cuando en el contrato mismo o en un acto posterior han convenido en ello las partes, designando con toda precisión el juez a quien se somete. En base a ello se puede definir como una convención en virtud de la cual las partes acuerdan prorrogar la competencia, sea que se contenga en el contrato mismo o en un acto posterior, designando con toda precisión el juez a quien se somete. Y por ello se puede verificar dos cosas. Uno, en el mismo contrato, por una de sus cláusulas, sujetándose a cualquier conflicto que dé origen a su aplicación. Y dos, en un acto posterior, en la cual deberá contemplar la materia respecto de la cual se efectúa y el tribunal para el cual se prorroga la competencia. Ahora, respecto a la forma de prorrogar tácitamente la competencia, hay que distinguir la prórroga tácita tanto del demandante como del demandado. Respecto al demandante, se entiende que el demandante prorroga tácitamente la competencia por el hecho de ocurrir ante el juez interponiendo su demanda. Y por demanda debe entenderse en su sentido más amplio, como además una medida prejudicial, una preparatoria de la vía ejecutiva o la notificación de un tercero poseedor en una acción de desposeimiento. Ahora, respecto a la prórroga tácita del demandado, se entiende que el demandado prorroga tácitamente la competencia por hacer después de apersonar el juicio cualquier cuestión que no sea reclamar la incompetencia del juez. Y se desprende de ello que la primera gestión que debe efectuar el demandado en el juicio es la de reclamar la incompetencia del juez.
en la cual si no lo hace, se prorroga la competencia, así de simple. Esto tiene una excepción. ¿A dónde? En el juicio ejecutivo, por el cual no obstará para que deduzca la excepción de incompetencia el hecho de haber intervenido el demandado en las gestiones del demandante para preparar la acción ejecutiva de acuerdo al artículo 465 del Código de Procedimiento Civil. Por último, los efectos de la prórroga de la competencia. Número 1. Un tribunal que no era competente para conocer de un asunto en virtud del elemento territorio pasa a ser competente para conocer de él. Producida la prueba de la competencia, las partes no podrán alegar la incompetencia del tribunal. Y 2. Los efectos de la prórroga son relativas. Solo afecta a las partes que han concurrido a otorgarla. De acuerdo al artículo 185 del Código Orgánico de Tribunales, señala que la prórroga de la competencia solo surte efectos entre las personas que han concurrido a otorgarla, más no respecto de otras personas como fiadores o codeudores. Vamos a hablar de la regla de determinación de la competencia relativa en caso de no existir prórroga de la competencia. En caso de que no exista una prórroga de la competencia, se deben examinar las reglas especiales que establece el Código Orgánico de Tribunales, en especial de los artículos 139 al 148 del mismo cuerpo legal, que va a ser la primera regla que vamos a analizar a continuación. ¿Ya? En primer lugar, vamos a ver respecto a varias obligaciones que deben cumplirse en distintos lugares. Si en una misma demanda comprendiera obligaciones que deben cumplirse en distintos territorios jurisdiccionales, será competente para conocer del juicio el juez del lugar en que reclame el cumplimiento de cualquiera de ellas. Esto de acuerdo al artículo 139 del Código Orgánico de Tribunales. 2. El demandado con dos o más domicilios. Si el demandado tuviere su domicilio en dos o más lugares, podrá el demandante entablar su acción ante el juez de cualquiera de ellos, de acuerdo al artículo 140 del mismo cuerpo legal. 3. Personas jurídicas. Esto cuando el demandado fuera una persona jurídica, se reputará por domicilio para el objeto de fijar la competencia del juez el lugar donde tenga su asiento de la respectiva corporación o fundación. Y en el inciso segundo agrega que si la persona jurídica demandada tuviera establecimientos, comisiones o oficinas que la representen en diversos lugares, como sucede con las sociedades comerciales, deberá ser demandado ante el juez del lugar donde exista el establecimiento, comisión u oficina que celebró el contrato o que intervino en el hecho que da origen al juicio. Esto de acuerdo al artículo 142 del Código Orgánico de Tribunales. Número 4. De las acciones posesorias. Es competente para conocer de los interdictos posesorios el juez de letras del territorio jurisdiccional en que estuvieran situados los bienes a que se refiere. Si ellos por su situación pertenecieran a varios territorios jurisdiccionales, será competente el juez de cualquiera de estos, de acuerdo al artículo 143 del Código Orgánico de Tribunales. 5. Juicio de aguas. Será competente para conocer de los juicios de distribución de aguas el de la comuna o agrupación de comunas en que se encuentre el predio del demandado. Si el predio estuviera ubicado en comunas o agrupaciones de comunas cuyo territorio correspondiere a distintos juzgados, será competente el de cualquiera de ellas, de acuerdo al artículo 144 del Código Orgánico de Tribunales. Respecto a los juicios hereditarios, será juez competente para conocer del juicio de petición de herencia, del desheredamiento y el de validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, el del lugar donde se hubiera abierto la sucesión del difunto con arreglo a lo dispuesto al artículo 955 del Código Civil, o sea, del último domicilio del causante. Ahora vamos a ver las reglas vinculadas a la naturaleza de la acción deducida. Esto es, si es mueble, inmueble o mixta. Si la acción es inmueble, estamos frente al caso de una competencia acumulativa. Porque de acuerdo al artículo 135 del Código Orgánico de Tribunales justifica que si la acción entablada fuere inmueble, será competente para conocer del juicio el juez del lugar en que las partes hayan estipulado la respectiva convención. A falta de estipulación será competente a elección del demandante. 1. El juez del lugar donde se contrajo la obligación. O 2. El del lugar donde se encontrara la especie reclamada. Si el inmueble o inmuebles que son objeto de la acción estuvieran situados en distintos territorios jurisdiccionales, será competente cualquiera de los jueces en cuya comuna o agrupación de comunas estuvieran situadas. Ahora, si esa acción es mixta, se aplica el artículo 137 del Código Orgánico de Tribunales, que dice que si en una misma acción tuviera por objeto reclamar cosas muebles e inmuebles, será juez competente el del lugar en que estuvieran situados los inmuebles. Esta regla es aplicable a los casos en que se establen
conjuntamente dos o más acciones con tal de que una de ellas por lo menos sea inmueble. Ahora, si esa acción es mueble, se aplica el artículo 138 del Código Orgánico de Tribunales, que dice que si la acción entablada fuere de las que se reputan muebles, con arreglo a lo prevenido a los artículos 580 y 581 del Código Civil, será competente el juez del lugar en que las partes hayan estipulado en la respectiva convención. A falta de la estipulación de las partes, lo será del domicilio del demandado. Como regla supletoria, tenemos el artículo 134 del Código Orgánico de Tribunales que dice que a falta de otras reglas de competencia que se han enunciado, serán competentes para conocer de aquel asunto el que tenga el domicilio del demandado. ¿Ok? Eso en cuanto a la regla de determinación en caso de que no exista prórroga de la competencia. ¿Ok? Para que quede claro. Ahora vamos a ver las reglas para determinar la competencia relativa en los asuntos civiles no contenciosos. Se deben aplicar las reglas de descarte. Número 1. Determinar si el legislador ha establecido una regla especial en atención con el elemento territorio, en cuyo caso debe estarse ella. Y 2. A falta de ella, se debe aplicar la regla supletoria del artículo 134 del Código Orgánico de Tribunales, o sea, del domicilio del solicitante. Ahora vamos a pasar a las reglas especiales del artículo 148 al 155 del Código Orgánico de Tribunales, ¿ya? En la cual se van a hacer aplicables en los siguientes casos. Número 1. En los asuntos contenciosos en materia sucesoria. Esto de acuerdo al artículo 148, inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales, que dice que el mismo juez, o sea, el juez de la comuna del último domicilio del causante, será también competente para conocer de todas las diligencias judiciales relativas a la apertura de la sucesión, formación de inventarios, tasación y partición de los bienes que el difunto hubiere dejado. Y también el artículo 149 del Código Orgánico de Tribunales señala que cuando una sucesión se abre en el extranjero y comprenda bienes situados dentro del territorio chileno, la posesión efectiva de la herencia deberá pedirse en el lugar que tuvo el causante su último domicilio en Chile o en el domicilio que lo pida si alguien no lo hubiere tenido. 2. Nombramiento de tutores y curadores. Artículo 150 del Código Orgánico de Tribunales señala que será juez competente para conocer del nombramiento del tutor o curador y de todas las diligencias que según la ley deben proceder a la administración de estos cargos, el del lugar donde tuviere su domicilio el pupilo, aunque el tutor o curador nombrado tenga el suyo en lugar diferente. El mismo juez, será competente para conocer de todas las incidencias relativas a la administración de la tutela o curaduría y de las incapacidades o excusas de los guardadores y su remoción. Y también el artículo 152 del Código Orgánico de Tribunales señala que para nombrar curador a los bienes de un ausente o de una herencia yacente, será competente el juez del lugar en que el ausente o el difunto hubiera tenido su último domicilio. Para nombrar curador a los derechos eventuales del que está por nacer, será competente el juez del lugar que la madre tuviere su domicilio. Número 3. Muerte presunta. Artículo 151 del Código Orgánico de Tribunales señala que en los casos de presunción de muerte por desaparecimiento, el juez del lugar en que el desaparecido hubiera tenido su último domicilio será competente para declarar la presunción de muerte y para conferir la posesión provisoria o definitiva de los bienes del desaparecido o a las personas que justifiquen tener derecho a ellas. 4. Autorización para gravar y enajenar. Artículo 153 del Código Orgánico de Tribunales que dice que para aprobar o autorizar la enajenación, hipoteca o arrendamiento de inmuebles es competente el juez del lugar donde estos estuvieran situados. Y por último, el censo. Artículo 155 del Código Orgánico de Tribunales que dice que será el tribunal competente para conocer de la petición para entrar en el goce de un censo de una transmisión forzosa el del territorio jurisdiccional en donde se hubiera inscrito el censo. Si el censo se hubiera redimido, el del territorio jurisdiccional donde hubiera inscrito la redención. Si el censo no estuviera inscrito, ni siquiera redimido, será el del territorio jurisdiccional donde se hubieran declarado el derecho del último censualista. ¿Ya? Esto respecto al censo. Ahora vamos a ver la regla de la competencia relativa en los asuntos penales. Como regla, hay que distinguir los delitos cometidos tanto en el extranjero como cometidos dentro del territorio nacional. Vamos a ver los delitos cometidos en el extranjero. Esto es una excepción al principio de la territorialidad de la ley, en aquellos casos que están comprendidos en el artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales. En relación a estos, ¿ya? En el actual proceso penal, ¿cierto? Los delitos contra la seguridad del Estado perpetrados fuera del territorio de la República, su investigación será dirigida por el fiscal adjunto de la región metropolitana,
que será designado por el fiscal regional de dicha región. ¿Ya? Y en el artículo 167 del Código Orgánico de Tribunales dispone que las competencias propias de los jueces de garantía y de los tribunales orales en lo penal respecto de los delitos perpetrados fuera del territorio nacional que fueran de conocimiento de los tribunales chilenos serán ejercidos respectivamente por los tribunales de garantía y orales en lo penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno que dicho tribunal fija a través de un auto acordado. ¿Ok? Eso es cometido en el extranjero. Ahora vamos a ver los delitos cometidos dentro del territorio nacional. Es menester aplicar las siguientes reglas, en la cual el artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales dispone que será competente para conocer de un delito el tribunal en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho que dé motivo al juicio. El juzgado de garantía del lugar de comisión del hecho investigado conocerá de las gestiones a que diera lugar el procedimiento previo al juicio oral. Y el delito se considera cometido en el lugar donde se hubiera dado comienzo a su ejecución. Y ahí entramos al principio de ejecución en materia procesal penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo, cuando las gestiones debieren efectuarse fuera del territorio jurisdiccional del juzgado de garantía y se tratare de diligencias urgentes, la autorización judicial previa debe ser concedida por el juez de garantía del lugar donde deba realizarse. Asimismo, si se suscitare conflicto de competencia entre jueces de varios juzgados de garantía, cada uno de ellos estará facultado para otorgar las autorizaciones o realizar las actuaciones urgentes, mientras no se dirimiere la competencia. Y la competencia a que se refiere este artículo, así como el de las Cortes de Apelaciones, no se alterará por razón de haber sido comprometido por el hecho de un interés fiscal. Ahora vamos a ver la incompetencia del tribunal y su sanción. La Constitución Política de la República ha encargado expresamente a los tribunales como órganos públicos la función jurisdiccional para lo cual deben ejercerla dentro del marco de sus atribuciones. Esto de los artículos 76 y artículos 6 y 7 de la Carta Magna. Si un tribunal actúa fuera de la competencia que le ha entregado la ley, adolece de nulidad, de acuerdo al artículo 7º, inciso 3 de la Carta Magna. En nuestro derecho procesal no se contempla causales específicas para declarar la nulidad procesal, sino que ella debe ser declarada en todos los casos en que se infrinjan las normas que han establecido para la actuación de un órgano público, ya sea en relación de la competencia o del procedimiento. La nulidad procesal puede obedecer a leyes de orden público, en cuyo caso ella debe ser declarada de oficio por el tribunal o a petición de parte, como es el caso de la competencia absoluta. En cambio, en las reglas de la competencia relativa, en los asuntos contenciosos civiles son de orden privado, por lo que dicha nulidad no puede ser declarada de oficio por el tribunal y es susceptible de sanearse por la renuncia de las partes. Ahora vamos a ver la forma de hacer valer la incompetencia del tribunal. Las formas que el legislador ha contemplado para hacer valer la nulidad procesal son las siguientes. 1. De oficio por el tribunal. Los artículos 84, inciso final del Código de Procedimiento Civil y del artículo 163 del Código Procesal Penal contemplan la facultad para declarar la nulidad con un carácter más limitado, pero dentro de la cual debe entenderse comprendida la declaración de nulidad por incompetencia del tribunal. 2. Por vía incidental. Esto se puede verificar a través de 1. Declinatoria de competencia. De acuerdo al artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, señala que podrán las partes promover cuestiones de competencia por inhibitoria o por declinatoria. Las que hayan optado por uno de estos medios no podrán después abandonarlos para recurrir al otro. Tampoco podrán emplearse las dos simultáneas ni sucesivamente. La declinatoria de la competencia se conceptualiza como aquella incidencia que se propone ante el tribunal que se cree incompetente para conocer de un negocio que le está sometido, indicándole cuál es el que más estima competente y pidiéndole que se abstenga de dicho conocimiento. Su tramitación se sujeta a los incidentes de acuerdo al artículo 111 del Código de Procedimiento Civil. En el juicio ordinario civil, la forma de hacer valer la declinatoria de la competencia es a través de la excepción dilatoria. Esto de acuerdo al artículo 303, número 1 del Código de Procedimiento Civil, o sea, la incompetencia del tribunal ante el cual se ha presentado la demanda. Si no se hace valer por esta vía, ello puede hacerse con posterioridad en la forma de un incidente de nulidad procesal de acuerdo al artículo 305, inciso segundo, también del mismo cuerpo legal, o sea, el Código de Procedimiento Civil. En el procedimiento penal, se contempla en que se hagan valer para ser resueltas en la audiencia de preparación en el juicio oral por el juez de garantía. Ahora,
Respecto a la inhibitoria de competencia, se conceptualiza como aquel incidente especial que se promueve ante el tribunal que se cree competente y que no está conociendo del asunto pidiéndole que se dirija al tribunal que es incompetente, pero que está conociendo del negocio para que lo inhiba y remita los autos. Esto de acuerdo al artículo 202 del Código de Procedimiento Civil. Requerido el tribunal que está conociendo del asunto, deberá oír a la parte ante quien litiga para dar lugar o negar la inhibitoria. Si se niega, se dará lugar a la contienda de competencia positiva. Si la acepta, remitirá los autos al tribunal competente. C. Tercero, el incidente de nulidad procesal. El vicio de incompetencia se puede hacer valer según lo prescrito en los artículos 83 y 85 del Código de Procedimiento Civil. Para promover un incidente de nulidad no existe plazo, pero deberán concurrir los siguientes requisitos. 1. Que exista un juicio pendiente. 2. Que el proceso se tramite ante un tribunal absolutamente incompetente. Y por último, que el juicio se encuentre pendiente. Por último, tenemos como incidente la nulidad procesal en segunda instancia. Inciso final del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, que se refiere a las excepciones de incompetencia y de litispendencia que pueden oponerse en segunda instancia en forma de incidente. ¿Ok? Ahora, el recurso de casación en la forma. Una de las causales que permite la interposición del recurso es la incompetencia del tribunal. Esto de acuerdo al artículo 768, número 1 del Código de Procedimiento Civil. Repito, artículo 768, número 1 del Código de Procedimiento Civil. Para los efectos de interponer un recurso de casación de forma, es necesario que el recurso se hubiere preparado. El del fondo nunca puede interponerse por vicio de incompetencia del tribunal, puesto que las normas de competencia revisten la calidad de ordinatoria litis. Además, constituyen medios indirectos para poder reclamar la incompetencia de un tribunal, el recurso de apelación y el de queja. En el nuevo proceso penal, la incompetencia del tribunal que pronuncia la sentencia es causal para deducir el recurso de nulidad en su contra, de acuerdo al artículo 274, letra A del Código Procesal Penal. Ahora vamos a analizar la regla de distribución de causas, naturaleza e importancia. Puede resultar que de la aplicación de la regla de la competencia absoluta y relativa, resulte que es competente más de un juez de letras por existir más de uno en una comuna o agrupación de comunas. Ocurre en Coquimbo, por ejemplo, ya que hay 3 juzgados de letra en lo civil, y el tribunal que en definitiva va a conocer son determinados por la regla de distribución de causas y turno. Ellas se han definido como aquellas que nos permiten determinar el tribunal que luego de aplicar las reglas de la competencia absoluta y relativa, va a conocer del asunto cuando existan en el lugar 2 o más tribunales competentes. Y de acuerdo a la mayoría de la doctrina y jurisprudencia, no son reglas de la competencia relativa, sino más bien son medidas de orden establecidas en virtud de las facultades económicas destinadas a producir una adecuada distribución de trabajo. En el sistema chileno están determinados por los artículos 175 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. También por los decretos del presidente de la República que fijan los territorios para cada tribunal y de los autoacordados. Ahora vamos a ver la regla de distribución de las causas en los asuntos civiles. Y en este sentido hay que distinguirlo entre los asuntos civiles contenciosos y los no contenciosos. Vamos a ver en primer lugar de los asuntos civiles contenciosos, en la cual entra una serie de reglas. Primero, si los jueces de letras son de lugares que no son asientos de corte de apelaciones, se aplica la regla del turno, de acuerdo a los incisos primero, segundo y cuarto del artículo 175 del Código Orgánico de Tribunales, que dice que en las comunas o agrupaciones de comunas en donde hubiere más de un juez de letras, deberá presentarse ante la Secretaría del primer juzgado de letras toda demanda o gestión judicial que se iniciare y que deba conocer alguno de dichos jueces, a fin de que se designe aquel de ellos que lo hará. Esta designación se efectuará mediante un sistema informático idóneo, asignando a cada causa un número de orden según su naturaleza. En todo caso, deberá velar por la distribución equitativa entre los distintos tribunales. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los juzgados de garantía ni a los tribunales de juicio oral en lo penal, que se regirán por las normas especiales que los regulan. ¿Ok? En segundo lugar, o segunda regla, si los jueces de letras son de lugares que son asientos de corte de apelaciones, se aplica la regla de distribución de causas de acuerdo al artículo 176 del Código Orgánico de Tribunales, que dice, en los lugares de asiento de corte en que hubiere más de un juez de letras en lo civil, deberá presentarse a la Corte toda demanda o gestión judicial que se iniciare y deba conocer a alguno de dichos jueces, a fin que se designe el juez a quien corresponda su conocimiento. Esta designación se hará electrónicamente por orden del presidente del tribunal
asignando a cada causa un número de orden según su naturaleza. Existen, sin embargo, excepciones a la distribución de las causas, que son: 1. La situación en la que se refiere el artículo 178 del Código Orgánico de Tribunales, que no obstante los artículos 175 y 176 serán de competencia del juez que hubiere sido designado anteriormente las demandas en juicio en que haya iniciado por medidas prejudiciales, por medidas preparatorias de la vía ejecutiva o mediante por notificación previa ordenada por el artículo 758 del Código de Procedimiento Civil. Todas las gestiones que se susciten con motivo de un juicio ya iniciado y aquellas que den lugar al cumplimiento de una sentencia, fuera del caso previsto de la parte final del artículo 114. Ahora vamos a ver la regla de distribución de la causa en los asuntos civiles no contenciosos. Respecto a estos asuntos, siempre deben aplicarse la regla del turno del artículo 179 del Código Orgánico de Tribunales, que dice que estarán sujetos a los dispuestos en los artículos 175 y 176 según el caso, el ejercicio de las facultades que correspondan a los jueces para el conocimiento de los asuntos que tienen por objeto dar cumplimiento a resoluciones o decretos de otros juzgados o tribunales y asuntos de jurisdicción voluntaria. Luego de la entrada en vigencia de la Ley 20.886, se deben entender adecuadas estas normas, pues toda tramitación desde un inicio hace en la oficina judicial virtual, en la cual no hay una tramitación material ante las dependencias mencionadas en los artículos precedentes, sino que directamente en el sistema que bajo la misma lógica de dicha norma procede a la distribución, o sea, a través de la oficina judicial virtual. Se debe tener en vista el artículo 5 de la Ley 20.886 para la presentación de demandas y escritos. El ingreso de las demandas y de todos los escritos se hará por vía electrónica a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, para cuyos efectos los abogados o habilitados en derecho se registrarán en los términos que se regulen en el auto acordado de la Corte Suprema que dictarán para el efecto. En casos excepcionales, cuando las circunstancias así lo requieran o se traten de una persona autorizada por el tribunal por carecer de medios tecnológicos necesarios, los escritos podrán presentarse al tribunal materialmente y en soporte papel por conducto del ministro de fe respectivo o del buzón especialmente habilitado para el efecto. Los escritos presentados en formato papel serán digitalizados e ingresados a la carpeta electrónica de forma inmediata. Ahora vamos a hablar de las contiendas y cuestiones de la competencia. En su generalidad hay que distinguir las cuestiones de competencia y las contiendas de competencia. Son cuestiones de competencia cuando una de las partes en el proceso reclama mediante la promoción de un incidente la incompetencia del tribunal para conocer de un asunto. En cambio, son cuestiones de competencia cuando se suscita un conflicto entre dos o más tribunales en el cual uno de ellos sostiene poseer competencia para conocer de un determinado asunto con exclusión de los otros que están conociendo de él, o sea, a través de una contienda positiva, o en el cual ninguno de los tribunales que se encuentran en el conocimiento de los antecedentes estima poseer competencia para conocer de un asunto, o sea, a través de una contienda negativa. Vamos a ver en primer lugar las cuestiones de competencia. La posibilidad de alegar la incompetencia de un tribunal a través de la promoción de un incidente especial se puede verificar a través de dos vías. Una, la declinatoria de competencia, y dos, la inhibitoria de la competencia, que ya fueron tratadas anteriormente. Y por último, vamos a ver lo que es la contienda de competencia. Hay que distinguir entre tribunales ordinarios, entre tribunales especiales o entre estos y los tribunales ordinarios, y por último entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia. En primer lugar, vamos a analizar entre los tribunales ordinarios. Se distinguen varias situaciones. Uno, si los tribunales en conflicto tienen un superior común, la contienda es resuelta por el Tribunal Superior Común, de acuerdo al artículo 190, inciso primero del Código Orgánico de Tribunales. Segundo, si los tribunales en conflicto son de distinta jerarquía, la contienda es resuelta por el superior de aquel que tenga jerarquía más alta. Esto de acuerdo al artículo 190, inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales. Tercero, si los tribunales en conflicto dependieran de diversos superiores iguales en jerarquía, la contienda es resuelta por el superior del tribunal que hubiera prevenido del asunto. Artículo 190, inciso tercero del Código Orgánico de Tribunales. Cuarto, los jueces árbitros tendrán como superior para estos efectos la respectiva Corte de Apelaciones. Ahora hay que ver entre tribunales especiales o entre estos y los tribunales ordinarios. Vamos a distinguir varias situaciones nuevamente. Uno, dependientes ambos de la misma Corte de Apelaciones, es resuelto por ella. 2. Dependientes ambos de distintas Cortes de Apelaciones,
es resuelta por la Corte que sea superior jerárquico de aquel que haya prevenido en el asunto. Y por último, si no pueden aplicarse las reglas precedentes, la va a resolver la Corte Suprema. Y por último, vamos a ver entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia. En este punto nos encontramos frente a uno de estos conflictos cuando entre los tribunales ordinarios o especiales se atribuye una función que se sostiene pertenecer a otro poder del Estado. Y los órganos encargados de resolver estos conflictos son: 1. El Senado. ¿En qué caso? Si el conflicto se refiere a las autoridades políticas o administrativas o los tribunales superiores de justicia, de acuerdo al artículo 53, número 3 de la Constitución Política de la República. 2. El Tribunal Constitucional. ¿En qué caso? Si el conflicto se refiere a las autoridades políticas o administrativas y los tribunales inferiores de justicia. Artículo 93, número 11 de la Constitución Política de la República. En este sentido, debe entenderse derogada la norma del artículo 191, inciso cuarto del Código Orgánico de Tribunales, que entregaba esta última facultad a la excelentísima Corte Suprema. En cambio, nos encontramos frente a una contienda de competencia en caso de lo que debe resolver, en el cual dos o más tribunales ordinarios o especiales deben intervenir para la resolución de un conflicto. ¿Ok? Ahí tenemos el tema de las contiendas y cuestiones de competencia. Ya, amigos y amigas, espero que les haya gustado el video sobre el tema de la competencia. Suscríbanse, denle like y compartan para que así tengan información y conocimiento respecto al derecho en Espacio del Grado CL. Nos vemos, un abrazo, bendiciones, cuídense, hasta la próxima. Chao, chao.